Como les decía, y aprovecho nuevamente, digo, a partir de ahora, que es el momento cero de inicio de la actividad, a darle las gracias a todos por haberse sumado a esta propuesta de la carrera de psicología. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas digamos, poco frecuentes, entendiendo que también son espacios donde los psicólogos vamos a tener cada vez mayor incidencia y es importante que tengamos presente la importancia que tiene esto. Hoy vamos a hacer mención y los voy a invitar a cada uno de ustedes también para que puedan reflexionar sobre estas cuestiones. Vamos a hablar sobre el espacio, vamos a hablar sobre los astronautas, vamos a hablar sobre la psicología ambiental y también, ¿por qué no?, hablar sobre el COVID, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estas tres cosas? ¿De qué manera se pueden unificar estas tres cuestiones? Bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de la presentación, de la clase, ¿eh? Por un lado, este digamos, un concepto que es bastante frecuente dentro del ámbito de la psicología aeronáutica, que tiene que ver con la necesidad que tienen los astronautas, particularmente porque estamos hablando de ese público, ¿no?, de tener que adaptarse a determinados contextos muy complejos y desfavorables. Esto quizá vos por ahí, Franco, lo conocés más personalmente, es estas siglas ICE que aparecen con mucha frecuencia, que se relacionan a estos tres conceptos puntualmente, ¿no? La I de aislados, la C de confinados y la I de extremos. Bueno, digo, no hace falta quizá ahondar mucho en detalle cuando, por supuesto, entendemos que una persona cuando se somete a un proceso de preparación en una expedición, por ejemplo, digo, espacial o lunar, por decir algo particular, son personas que tienen que pasar muchísimo tiempo aisladas, muchísimo tiempo confinadas y en situaciones extremas. ¿Qué tipo de situaciones extremas? Pensemos por un minuto, y los invito a ustedes a reflexionar sobre esto. La manera en que nosotros conocemos el mundo desaparece por completo, se modifica totalmente. Y eso, por supuesto, que va a tener determinadas consecuencias físicas. Pero también, y estas son igual de trascendentes o más importantes, son también las consecuencias psicológicas, ¿sí?, que van a padecer estas personas en estas situaciones extremas. Como verán, este es un tema de estudio de hace muchísimos años. Queda muchísimo por descubrir, porque la realidad es que cuando uno indaga en información, y esto se los comparto porque fue un poco lo que me pasó cuando preparé esta actividad, hay mucha información que está resguardada. Es muy difícil encontrar material en español que sirva como antecedente. Por cuestiones lógicas, la institución de referencia que mayor documentación tiene sobre estas cuestiones es la NASA, pero también por razones más que obvias suelen guardarse este tipo de documentación. No suelen, digamos, compartirlas abiertamente, ¿no?, por cuestiones que tienen que ver con perfeccionar sus misiones y alcanzar determinados objetivos personales. Pero aún así, y más allá de esto, hay información interesante que podemos recopilar que tiene que ver con todo lo que se vino construyendo desde el 80 y pico hasta el 2010 aproximadamente, que es digamos, la cantidad de información que pude encontrar y que asocia a este tipo de contextos con la psicología, ¿no? Bueno, por un lado me parecía como interesante y me parecería también interesante poder convocarlos a ustedes, que ustedes se animen a contarme un poquito qué es lo que ven acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen que estoy compartiendo con ustedes? ¿Quién se anima a decirme algo? Algo del COVID. Exacto. ¿Quién habló? Yo, Rocío. Rocío, exactamente. Son imágenes del COVID, ¿no? ¿Y qué notás de llamativo en las imágenes? ¿Qué te transmiten estas imágenes cuando las ves en general? ¿A qué las asociás? Al aislamiento. Al aislamiento. ¿Qué más? Seamos mayormente descriptivos. Empecemos a trabajar desde el día uno con la observación, con poder ir un poquito más allá y tomar todo lo que tenemos acá como material para nosotros interpretar. ¿Qué es todo lo que ven? Los que quieran, anímense a hablar. ¿Qué es lo A que mí, ven acá? a mí me da como una sensación de encierro, de que la gente está como muy cubierta, muy protegida. Me encantó, muy bien, ¿no?
nos llama mucho la atención dos cosas. Como dijo antes Rocío, por un lado, esta sensación de aislamiento, ¿no? Una persona encerrada, sola, aislada, mirando por la ventana, no tiene a nadie cerca. Después otra compañera recién decía, ver también todo esto que tiene que ver con terriblemente equipados todos, ¿no? Hiper tapados, con máscara, con guantes. ¿Qué más? Bueno, les hago yo una pregunta. Ustedes ven esta imagen, ¿no? Y piensen en todo lo que nos tocó vivir y estuvimos viviendo durante el 2020 y todavía estamos atravesando con cierta flexibilidad en el 2021, no solamente en Argentina sino que en el mundo, ¿no? ¿No les parece que estas imágenes tienen como algo de común y están como interrelacionadas con los astronautas? ¿No les parece que encontramos como ciertos puntos en común con esta imagen y lo otro que veníamos hablando? Sí, por el confinamiento, el aislamiento y todo eso. Exactamente, Rocío, exactamente. Cuando en realidad nos ponemos a pensar, digo, relacionamos y nos referimos a los astronautas o al espacio como algo muy alejado, ¿no? Como algo que es simplemente de élite, como que esas dificultades que atraviesan esas personas son selectas, que a nosotros no nos van a tocar vivir esas dificultades. Bueno, pensemos todo lo que nos tocó vivir durante el 2020, lo que hoy todavía estamos atravesando. Fíjense que esto no está tan alejado de todo lo que les venía mencionando y de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta actividad, ¿sí? Vemos a gente súper tapada, vemos a gente confinada, gente que a causa de ese aislamiento ha sufrido alteraciones fisiológicas y psíquicas, y esto es un punto importantísimo. Hay mucha gente que ha aumentado de peso, hay mucha gente que ha bajado de peso, hay gente que ha perdido parte de su densidad muscular por dejar de hacer actividad física y no poder moverse. Hay gente que ha pasado mucho tiempo en espacios reducidos. Hay gente que ha perdido el espacio de poder tener un intercambio con otros. Bueno, si nos permitimos pensar un poco esto y hacer un paralelismo, encontramos muchos puntos en común entre lo que nos tocó vivir y los astronautas. Y es ahí cuando uno podría decir, pero qué interesante, ¿no? Porque de haberlo sabido o de haber prestado atención a esto, resulta que tenemos quizá muchísimos años ya de trabajar en este tipo de adaptaciones a estos contextos desfavorables. Y sin saberlo, lo teníamos enfrente de nuestros ojos, ¿no? Pero esto como para que empecemos a pensar que es el punto de partida, quizá para otras cosas que se están por venir. ¿Y por qué les marco este como un punto muy importante? Porque nosotros como profesionales de la salud y como psicólogos, no tenemos solamente como objetivo trabajar en una cura, ¿no? Desde un concepto de enfermedad, como esa sensación de reparar algo que está roto. No, nosotros también tenemos la obligación como profesionales de trabajar en la construcción, en la prevención, en fortalecer nuestras capacidades, en tratar de perfeccionar nuestra posibilidad de adaptación a entornos desfavorables. Y esto es lo que tenemos que trabajar a partir de ahora por un montón de cuestiones que vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Desde la psicología preventiva en relación a los nuevos paradigmas que se empiezan a trazar de aquí en adelante. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí, Bueno, bárbaro. ¿Alguno se imagina o sabe qué es la psicología ambiental? ¿Escuchó hablar de este concepto? Bueno, me imagino que no. Bueno, les cuento. La psicología ambiental es un área emergente de la disciplina, es un área que cada día aporta más y más información sobre un montón de cuestiones que son hiper importantes y que hacen también al comportamiento, a la conducta y a la manera en que nosotros vivimos, compartimos espacios comunes y también nos adaptamos, como dijimos antes, a distintos entornos. Puntualmente, la psicología ambiental lo que va a hacer es
estudiar la repercusión del cambio climático sobre el bienestar social. Y esto es importante, porque para los que no lo sabían, las modificaciones o los cambios bruscos en las temperaturas, por ejemplo, afectan directamente a nuestro estado de ánimo. De hecho, hay un montón de estudios, por ejemplo, que hoy certifican y dicen que, por ejemplo, en países donde las temperaturas son superiores a los 27 grados, se percibe un mayor alto grado de violencia y aumenta la tasa de suicidio. ¿Sí? Esto, por supuesto, es un estudio entre tantos, que son muchos, pero simplemente esto se los cuento para que entendamos que en realidad los cambios del clima afectan también nuestra manera de comportarnos. ¿Sí? De hecho, a más de uno me imagino que le debe pasar, digo, si hace mucho frío se pone de mal humor, si hace mucho calor se pone irritable, se pone insoportable. Bueno, claramente estas son las cuestiones que vienen a estudiar desde la psicología ambiental. Y por ende, ¿por qué estudiamos la repercusión del cambio climático? Porque por consecuencia lo que vamos a poder hacer de ese modo es trabajar de manera preventiva para poder adelantarnos a esos impactos negativos y los efectos que puedan tener en la salud mental de las personas. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué es que traigo este tema a esta actividad? Piensen ustedes, en los últimos años se viene hablando de manera persistente sobre las consecuencias graves que van a tener sobre la tierra, el abuso, por ejemplo, de la sobreproducción, la explotación de los espacios naturales. Hace mucho tiempo que distintos profesionales de distintas disciplinas en el mundo vienen diciendo que cuidemos el medio ambiente, porque hay cosas de las que no vamos a poder volver, hay cosas que se van a perder y el cambio va a ser muy impactante en el resultado y en la manera en que nosotros vivimos y estamos acostumbrados a habitar esta tierra. Por eso es que a esta dinámica y estas discusiones y estos debates mundiales, ahora también se suman los psicólogos dentro y del espacio desde la psicología ambiental. Porque lo que nos van a decir estos profesionales es, ojo, que los desastres naturales y los cambios climáticos a causa de no cuidar nuestro planeta, no solamente afecta a nuestro planeta, nos afecta a nosotros mismos y altera también nuestro comportamiento. Entonces, ojo con estos temas, porque van a ser debates que se van a dar de manera cada vez más fuerte de aquí a por lo menos a los próximos 80 años. ¿Sí? Ya se está viendo que está aumentando, digamos, el derretimiento de los polos, eso implicaría un aumento de la gran masa de agua en la superficie terrestre. O sea, hay un montón de cuestiones que se están empezando a producir en mayor medida y que van a tener consecuencias para nosotros. Pero como sabemos, a veces las grandes potencias, digo, hay otros intereses de por medio y cuesta verdaderamente generar un cambio, digamos, mental global sobre estas cuestiones y darle la verdadera importancia que amerita. Por eso, dentro de una digamos, de las posibles alternativas que surgen en base a esta problemática, y es algo que venimos viendo, es el aumento de la exploración espacial, ¿no? Ya lo hemos visto con algunos anuncios que ha hecho la NASA y la información que se ha brindado durante particularmente este último año, donde hemos notado que se ha producido un incremento bastante importante, ¿no? En todo lo que tuvo que ver comunicación con misiones espaciales y la inversión que se ha producido en ese tipo de espacios. Acá comparto con ustedes algunas muy poquitas de tantas noticias que se han estado comunicando en los medios en estos últimos días. Y fíjense que comparto con ustedes medios de primera línea, algunos de los medios más importantes del mundo, ¿sí? No estoy poniendo cosas que saqué de internet, digamos, de manera aislada. Por un lado, esta es una nota de la CNN de hace más o menos una semana, donde lo que dicen es que proponen construir un arca lunar a una especie de bóveda subterránea para 6.7 millones de especies de la Tierra. Estarían preservadas criogénicamente en cuevas y túneles bajo la superficie de la Luna. En caso de un escenario apocalíptico, y fíjense, este dato es interesante,
en caso de un escenario apocalíptico, el arca podría proteger los materiales genéticos de la Tierra. Esta es una idea, es un proyecto que se propuso hace muy poquito tiempo, que incluye a las potencias mundiales, donde se está empezando a pensar esta posibilidad de contar con una reserva genética y que esa reserva genética se destine a un lugar subterráneo de la Luna para poder proteger y asegurar así la continuidad de la existencia, ¿no? Esto es impactante, ¿no? Parecía de película y es algo que salió en medios hace muy poquito tiempo. Otra nota impactante que tiene que ver también, y va de la mano con lo que veníamos hablando antes de la psicología ambiental, es una nota publicada también por el National Geographic en su sección de viajes, que también estuvo en muchos medios de Argentina, donde lo que anuncian es que estiman que para el año 2027 va a existir ya el primer hotel en el espacio. ¿Sí? Estamos hablando de una plataforma que va a ser una estación espacial cerca de, digamos, de la zona circundante a la Luna, que van a poder hospedarse cerca de 400 turistas y van a poder pasar ahí como si fuera una estadía vacacional. Esto también es impactante, ¿no? Parece de película, digo, parece que estuviéramos hablando de una película de Hollywood y no. Chicos, 2027, faltan 6 años nada más. No falta nada. Y acá estamos diciendo que probablemente para el 2027 ya exista una estación espacial destinada, digo, con un espacio recreativo o de turismo, ¿no? Y la otra es obviamente también un hito, un punto muy importante que representa también un antes y un después en cuanto a los logros obtenidos por parte de la humanidad, que fue digamos, la llegada del Perseverance a la superficie de Marte, ¿no? Pero bueno, estos son como algunos puntos para que ustedes empiecen a entender, y tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? De permitirse poder empezar a tener una sobrelectura de las cosas, entender dónde estamos parados hoy, qué fue todo lo que nos pasó, todo lo que hemos vivido, y cuáles son los objetivos, ¿sí? De las primeras potencias. Fíjense hacia dónde vamos, ¿no? Pero como ustedes sabrán, todo esto trae también sus consecuencias. Tendremos que readaptarnos y entender estas nuevas realidades, ¿sí? No solamente por un proceso de adaptación físico, sino también por un proceso de adaptación psicológico. ¿Venimos bien? Sí. Bueno, bárbaro. ¿Qué les pasa cuando leen todo esto que les cuento? ¿Qué se les viene a la mente? Están muy tímidos, están callados. Si quieren pueden escribir en el chat, y yo los leo. Me dice Federico que no se ve la diapositiva. Bueno, voy a encender un poquito más la luz a ver si se ve mejor. Así no pierden la imagen. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, acá Federico dice todos se protegen contra algo que los puede matar. Del virus los médicos, los astronautas con sus cascos de la gravedad y espacio aeroespacial. Sí, tal cual. Y aparte, Federico, también es importante entender que más allá de que, digo, unos tienen un casco, otros tienen un visor, se tapan la cara, se protegen. No creas que existe tanta diferencia. Digo, el médico que está de guardia y pasa todo el día en terapia con pacientes de COVID, la sensación de aislamiento para él, digo, también es bastante fuerte. Es una persona que está todo el día tapada, cubierta por todos lados, aislada también, en cierto modo. Por eso me parece que existen como mayor paralelismo del que pensamos en todo esto. Pero como veníamos diciendo, y por eso me parece interesante también esta diapositiva, es como dijimos, pueden surgir conflictos durante una misión espacial sin importar cuán seleccionados y entrenados estén. Y esto es algo que es importantísimo que tengamos presente, porque aún
el astronauta mejor entrenado nunca está en la misma situación, por más que haya entrenado muchísimos años y haya hecho 500.000 simulaciones, existe siempre una única y primera misión en el espacio. Y por más que nosotros contemos con todos los recursos y con todo el entrenamiento, tenemos que entender y tenemos que aceptar que incluso dentro de ese mismo contexto pueden surgir situaciones que no podamos controlar. Por ende, tenemos que estar preparados para saber que eso es una alternativa, que eso puede ocurrir y tendremos que actuar por consecuencia. Como vamos a ver, hay un montón de situaciones puntuales y en base a distintas misiones donde se han recopilado testimonios. Hay cuestiones que son muy frecuentes entre los astronautas, que son trastornos del sueño y trastornos de ansiedad puntualmente, pero también pueden aparecer otro tipo de dificultades. Vamos a ver algunos videitos donde se grafican algunas de estas cuestiones. Como dijimos antes, suena muy atractiva esta idea, ¿no? De poder decir, bueno, me voy de vacaciones 15 días a una estación espacial y cumplo el sueño de mi vida, ¿no? Pero seguramente esta migración y estos cambios traen consecuencias también psíquicas para todos nosotros. Estamos en un contexto totalmente adverso, un contexto totalmente distinto, que ni siquiera pasa por cerca, digamos, a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son las consecuencias de esta migración y que son esperables? Bueno, lógicamente, un aumento del nivel de estrés. En segundo lugar, una sensación de pérdida de una fuente de apoyo. Y esto es algo muy importante, y vuelvo a lo mismo con el paralelismo del COVID, el no contacto con el otro. Esto es algo que a nosotros como seres humanos y como individuos nos afecta profundamente. Necesitamos del otro, necesitamos de un apoyo, de una contención, de tener a alguien cerca. Y esto se los cuento porque uno de los grandes puntos hoy y que implica, digamos, el mayor momento de quiebre en la próxima misión a Marte es cómo brindarles un sostén a los astronautas. ¿Por qué? Porque por la distancia, ellos no van a poder, en el caso de que esto se concrete en algún momento, ¿no? Los astronautas no van a poder tener un contacto en tiempo real con la Tierra. La distancia y la tecnología con la que hoy contamos no permiten que esto sea viable. Por ende, hoy están absolutamente todos compenetrados en tratar de buscar alternativas que permitan acompañar a los astronautas a la distancia y que se sientan, digamos, acompañados, sostenidos. Están pensando en distintos formatos que incluyen autoguías o aplicaciones para que ellos no pierdan esa interacción, ¿no? Esa necesidad de estar en un intercambio con un otro. La reconfiguración de las interpretaciones personales, esto tiene mucho que ver con los espacios y no con el espacio propiamente, digo, con el espacio del universo, sino con los espacios, ¿no? Entender que los espacios cambian, que no son los mismos, esta readaptación a estos entornos donde absolutamente todo es distinto, chicos. Imagínense lo que es estar en un lugar donde todo es oscuridad, ¿no? Donde no hay un horizonte, donde no hay verde, no hay cielo, no hay tierra, no hay pasto, no hay nada. No hay cielo, no hay piso. Ustedes se imaginan, ¿no? El impacto y la repercusión que puede tener esto. Y obviamente, digo, de lo más complejo a lo más sencillo, ¿no? Por eso agrego este detalle también de las fuentes de alimentos. Los astronautas se han tenido que acostumbrar a readaptarse a la alimentación. No pueden comer, digamos, como cualquiera de nosotros. No duermen como cualquiera de nosotros. Absolutamente todo es un cambio 180 grados. Riesgos en el espacio hay muchos, sobre todo físicos y también mentales. Hay un montón de estudios sobre estas cuestiones. Como yo no soy médico ni mucho menos, no voy a entrar en estos detalles, pero sí me pareció importante, digo, para que puedan entenderlo, porque además de los cambios psicológicos, los astronautas sufren cambios físicos en su cuerpo. Se ha documentado, por ejemplo,
digo, los que son más frecuentes, ¿no? Alteración osteomuscular, alteración cardiovascular. Esto a causa de la exposición, ¿no? A cierta radiación espacial. Y por ende esto, por supuesto, también genera estos cambios psicológicos y del comportamiento que veníamos hablando, ¿no? Y esto es uno de los mayores temores que existen hoy y que siempre tratan de ofrecer una solución o tratar de actuar preventivamente, como dijimos, para que no ocurra, que es la demencia espacial. Obviamente, como ustedes imaginarán, la NASA ni cualquier instituto espacial va a brindar información abiertamente sobre estas cuestiones y va a decir, sí, nosotros tuvimos tantos episodios de demencia espacial en nuestros astronautas, porque sería algo que preocuparía mucho y que mostraría cierta fragilidad, ¿no? Por eso este tipo de información generalmente no se comparte, es muy difícil poder obtenerla, pero en base a lo que estuve leyendo y a lo que pude encontrar, la demencia espacial es este posible trastorno que puede darse a causa de una exigencia y un nivel de estrés bastante alto, donde lo que se produce es una disfunción cognitiva, donde la persona pierde un poco el sentido, puede incluso hasta digo, no tener conciencia plena de dónde está, ni de lo que está haciendo. A veces esto también se puede producir por una falta del descanso, ¿sí? Por una necesidad como de salir de esa situación, por sentirse como encerrado, ¿sí? La falta de iluminación, la falta de luz solar, chicos, la falta del contacto con la luz y con un espacio abierto puede verdaderamente representar un problema. Por lo que tengo entendido, y lo vamos a ver ahora en un videíto, existe hoy un protocolo de emergencia en el caso de que algún astronauta sufra un brote psicótico. Obviamente, por digamos, la delicadeza de la situación, la persona no se somete a ningún tratamiento psicoterapéutico, sino lo que se hace automáticamente es, bloquear a esa persona, se la tiene que atar toda y se le administra un determinado psicofármaco para poder bajar ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad o lo que en ese momento le esté ocurriendo a esa persona. Principalmente porque esa persona puede ser un riesgo para sí, un riesgo para los demás y un riesgo para la misión. ¿Sí? Esta alteración comportamental se puede materializar a través de cambios de personalidad con emociones negativas. Y estos son como los puntos que son muy importantes a tener en cuenta y que los profesionales desde aquí deberán seguir detalle a detalle para que ante cualquier alteración de este tipo despierte un alerta, amarillo o naranja, para que se pueda actuar de manera preventiva antes de que ocurra algo más grave. ¿Sí? Particularmente, bueno, la microgravedad, que es esta adaptación a este nuevo entorno que hablábamos antes, puede producir alteraciones en el comportamiento. Deberemos estar muy atentos a que eso no suceda. ¿Sí? El tema de la asignación de tareas y la autonomía. Los astronautas generalmente tienen un cronograma y una rutina muy programada de actividades. Esto les permite estar todo el tiempo ocupados, ¿no? Y no dispersarse. Es una manera también de combatir esa carga de emociones negativas o esa sensación de aislamiento, ¿sí? A su vez, dentro de las rutinas, tienen también espacio a actividades de ocio. Esto también es para poder de alguna manera contrarrestar la monotonía y aquellas, rutinas que sean demasiado repetitivas. ¿Sí? Y después un punto fundamental que es el verdadero, punto a tener en cuenta en las misiones, que son estos retos impredecibles o estas condiciones adversas que pueden ocurrir y que deberán actuar preventivamente o adaptativamente los astronautas para poder sobrellevar esas situaciones de riesgo. Ahora vamos a ver un videito cortito del Discovery Channel, que es como una especie de reseña y algunos comentarios en primera persona de algunas experiencias de algunos astronautas, ¿sí? que participaron en misiones especiales y bueno, y van a contarnos su experiencia.
Así que denme un minuto, les voy a compartir pantalla. Estás muteado, Fer. Gracias. Bueno, si alguno no lo ve o no lo escucha, me avisa. ¿Qué me dicen del videíto? ¿Qué les pareció? La verdad que muy interesante. Y a la vez uno se puede poner a pensar de qué tanto no se sabe cuál es la mutación del cerebro en los astronautas, teniendo mucha más tecnología hoy en día. Capaz es algo que lo tiene más escondido por, como se dijo al principio, por este, digamos, miedo de que no van a liberar esta información. Tal cual. Y además, Guadalupe, fíjate, y como para seguir estableciendo un paralelismo con nuestra profesión, que es lo que nos compete, como, o sea, parecería que todavía hoy está en tela de juicio si una consulta terapéutica por videollamada es útil o no, y cuando en relación a esto vemos que hoy principalmente el problema es que de cumplirse una misión de este tipo, lo que más preocupa a la NASA es que esos astronautas van a quedar aislados, no van a tener manera de poder comunicarse con nadie, incluso tampoco a través de una videollamada. Entonces, lo importante es que ustedes tienen que entender, digo, que nosotros como profesionales siempre, y como dice Federico, siempre vamos a tener más preguntas que respuestas, porque nuestro principal rol es preguntar, es averiguar, es perfeccionarnos, es adaptarnos a los nuevos entornos. Y hoy, digo, claramente tenemos más preguntas que respuestas, pero por eso más que nunca tenemos que estar abiertos a que todo esto es una posibilidad, ya no es ficción. Todo esto ya no es ficción. Es algo que en el corto plazo va a ir creciendo, se va a ir expandiendo. Los cambios climáticos y los desastres naturales tampoco son de ficción, es algo que está pasando. Estas propuestas a nivel mundial de crear un arca lunar y empezar a guardar, digo, ciertos códigos genéticos, tampoco es ficción. Entonces, digo, me parece que nosotros como psicólogos, que siempre estamos atentos al comportamiento, a la conducta, a los grupos sociales, tenemos que prestar atención a todo esto, porque es algo que está latente y está muy presente. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a continuar con la pantalla, me paso de nuevo para allá. Ahí ven de nuevo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, Sí, bueno, acá un poco como para agregar y poder sumar un poquito a lo que vimos en el video, es algunas informaciones que hacen al programa de investigación humana de la NASA, donde ellos comentan y comparten un poco cuáles son aquellas cuestiones que son como, digamos, fundamentales a la hora de seleccionar los candidatos, ¿no? Más allá de que cuando dijimos que existen ciertas cuestiones que son impredecibles, sí por lo menos tratar de ir a lo más seguro. En un primer punto, lo que se habla mucho en distintas investigaciones es sobre la predisposición familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy exigentes en cuanto a los perfiles de los candidatos a la hora de concretar determinadas misiones o de profundizar entrenamientos de determinados astronautas. No alcanza con que tengan cualidades excepcionales físicas o mentales. Si ese candidato tuvo algún antecedente de algún trastorno mental en la familia severo, esa persona automáticamente queda descartada. Fíjense ustedes el nivel de exigencia que hay sobre estas cuestiones. Si un astronauta tuvo algún familiar directo, sea padre, madre, primo, abuelo,
que tuvo algún trastorno severo de salud mental, automáticamente ese es un punto que lo dejaría por fuera, digamos, ¿no? Otro punto importantísimo es, por supuesto, que estos candidatos o estas personas estén bajo tratamiento, principalmente sobre acompañamiento en cuanto a sus emociones, necesidades psicológicas, sexuales y sociales, que estén acompañados bajo un equipo interdisciplinario para que lleguen, como dijimos y como vimos antes en el video, en su máximo, digamos, punto de perfección, por así decirlo, en su punto óptimo para el desarrollo de esa misión. ¿Sí? Y fíjense que acá, que son estos últimos dos puntos, es interesante porque la NASA marca como dos puntos fundamentales, son hoy el principal problema que surgirían de la misión a Marte. Métodos efectivos de transmisión de audio y video. Hasta el momento, por lo menos hasta ahora, todas las misiones espaciales, siempre los astronautas encuentran un espacio de diálogo permanente, de intercambio, donde incluso hasta donde pueden hacer consultas telepsicológicas, donde tienen profesionales de la salud a disposición para poder plantearles determinadas inquietudes y que ellos a la distancia puedan asesorarlos. Como dijimos antes, en el caso de concretar una misión a Marte, las distancias no permitirían que esto sea posible. Por eso ahí es donde tienen verdaderamente un desafío y algo que tendrán que solucionar. Pero como muy bien sabemos, y es un poco lo que venimos hablando anteriormente, no todo, digamos, todas estas experiencias o estas misiones espaciales son, digamos, cuestiones negativas. Todo esto también tiene sus puntos positivos, ¿no? Que permiten una construcción también y hacer un análisis constructivo de toda esta situación. También en distintos trabajos de investigación, de recopilación de distintas investigaciones y experiencias de misiones espaciales, lo que también se ha visto en estos astronautas son determinados aspectos positivos que implican los siguientes. Generalmente siempre este tipo de misiones profundiza su trabajo, su predisposición para el trabajo en equipo, su predisposición para poder brindarse a otro, entender la responsabilidad del rol que tiene cada uno, que es un rol único e irreemplazable. Ser resilientes, la resiliencia es un término acunado de la psicología, que es esta capacidad de reponerse ante los fracasos y sumar todas esas situaciones como oportunidades de construcción y cambio, ¿no? La famosa frase, todo lo que no me mata me hace más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y por otro lado, bueno, mayor conciencia y sentido de pertenencia como habitante de la Tierra. Y esto es algo re importante, porque fíjense ustedes que también se conecta con lo que vimos antes de la psicología ambiental. Todos los astronautas que ven el mundo desde otra perspectiva vuelven con un sentido mucho más universal de pertenencia, ya como habitante de la Tierra. No tanto como, digamos, no, si soy argentino, si soy blanco, si soy negro, no, con un sentido de pertenencia universal sobre la Tierra, como habitante de la Tierra, ¿sí? Y esto obviamente los posiciona en otro lugar en cuanto a valorar también la Tierra, ¿no? Y cuidarla. Eso es algo también muy positivo que se ha repetido en muchos de los astronautas que han tenido este tipo de experiencias. Y ahora vamos a ver un videíto que es mucho más impactante que el anterior. Esta es una chica que se llama Alison Carlson y es una chica que viene manteniendo un vínculo hace muchísimo tiempo con la NASA porque tiene un deseo desde que es muy chiquita. Su deseo es ser la primera persona en pisar Marte. Ahora lo vemos.
Yo soy Elisa Carson, yo tengo 15 años y mi sueño es de ser astronauta y en 2033 ir a Marte. Brenny. Yo empezó a querer ir a Marte cuando yo tenía 3 años. Entonces nosotros tenemos algo que dice los Backyardigans, que fue sobre la televisión, y ellos fueron sobre una misión a Marte. Después de ver eso, yo decidí de estar astronauta e ir a Marte. When she was about 5 or 6 years old, I walked into her bedroom and she was studying the Mars map. And I said, "Baby, what are you doing?" And she explained to me how the rovers had landed on Mars and they use this airbag technology. So it kind of lands and it bounces. And that's how she thought men would go to Mars. Space Camp, inspiring the next generation of astronauts, pilots, scientists, and engineers for more than 30 years, including 5 astronauts, 1 currently aboard the International Space Station. Come explore the adventure today. By chance, she went by Space Camp. I didn't even know it existed. And she was about 7 years old, and they went all through the museum, and she saw all about the Space Camp, and she just, you know, it was like her being in her dream world. So I called and I found out that we could go do a parent-child. They would let her go at age 7 doing a parent-child. So we went and did a parent-child together. So I did all the space stuff and all the simulators with her. Es como tú eres un astronauta para una semana. Yo comenzó a hacer diferentes simuladores como para representar diferentes cosas, como uno es para representar la luna, entonces las diferentes cosas que tú debes hacer para caminar sobre la luna, porque es diferente que la Tierra. Yo quiero aprender más sobre las diferentes funciones del cohete y más de las cosas que los astronautas utilizan en el espacio, y después a MIT aprender más sobre astrobiología. When did you talk to all my teachers? I have my ways. I talked to Mr. Abraham. Mr. Dance told me you were a good bowler. Wow. Ella viene al colegio todos los días, y cuando se tiene que ir para hacer algo especial para la NASA o para su experiencia, ella siempre regresa, hace todos sus trabajos, está segura de tener todo listo. Es una persona muy única en este aspecto, que es muy madura también para su edad. Ella sabe lo que ella quiere hacer y va a hacer todo para que sea un éxito. Mis amigas piensan que yo soy un poco loca, pero ellas ayudan mucho, son una gran parte de mi vida, porque es como ellos hacen mucho para ayudarme en mi sueño. A mí me gusta ir a diferentes lugares para hablar a niños o personas en general, de hablar sobre la misión de Marte, la importancia de Marte, y de decir a todos que tú debes seguir tus sueños. And at graduation, Alyssa won the Right Stuff Award, which is the highest possible award you can win at Space Camp. And so that was my aha moment whenever I realized that if these people at Space Camp see all these kids and know all about space and, you know, that kind of thing, and they saw this in her, then it took me, you know, to think that my kid's going to Mars. I don't want to have wasted all this time that I could have been doing things with her. And so as much as I possibly can, I, you know, push everything aside and do everything with her and for her, so that I at least have this time with her before she leaves. Si el solo opción es de ir a Marte y vivir ahí para toda mi vida,
yo también quería hacer porque uno es mi sueño, es mi pasión y yo pienso que es más importante de comenzar esta exploración de un otro planeta. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Estás muteado, Fede. Gracias. Qué loco, ¿no? Como al principio empezamos hablando de todo esto que parecía un poco como de ficción y terminamos con el testimonio de Carson, de Allison, que está, digo, pronto a convertirse en uno de los primeros humanos que podría pisar Marte. Imagínense todo esto lo que representa para nosotros como profesionales de la salud la extensión de un campo totalmente desconocido, ¿sí? Donde, como decía Federico, quizás hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pero ya que nosotros nos permitamos las preguntas y que también nos abramos a empezar a entender que todo esto dejó de ser ficción para ser una posibilidad, bueno, donde hayan personas, allí estaremos. Y si las personas están en el espacio, ahí vamos a tener que estar también, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos por haber participado. Espero que les haya gustado la actividad. Y bueno, los esperamos en la próxima. Seguramente vamos a estar compartiendo la actividad grabada también en YouTube para que todos los que no pudieron verla, o si les gustó mucho, que la puedan compartir también en sus redes, ¿eh? Perfecto, Fede, muchas gracias por la charla y los videos compartidos, muy interesante. Bueno, me alegro. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego, chicos. Que tengan buena semana. Igualmente, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Bueno, Fede, salió lindo, ¿eh?